el podcast de Creadas Separaciones Conscientes. Tu espacio en el que Rocío y Miguel Ángel te acompañan para sentirte en paz. Porque cuando una relación de pareja se termina, la familia no se rompe, cambia de molde. Ya estamos de vuelta, continuamos en el Magazín Guillén al Día y abrimos este apartado dedicado a la salud hoy para hablar de familia. Tenemos aquí a los compañeros de Creada, Rocío y Miguel Ángel. Muy buenas tardes a los dos. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Muy bien. Genial. Bueno, una semana más en el que abrimos a melones de familia. Y aquí hablamos de familias que se están empezando a ver estos tipos de familia cada vez más habitual. Se le está dando herramientas porque es un modelo familiar diferente, pero yo siempre insisto que se deben revisar todas las familias, todos los moldes familiares, hasta el convencional, cuando se trata de precisamente hablar de esto. Porque se aprende de todo. Sí. Y Sin realmente duda. estamos hablando de emociones, de niños, de cómo lo afrontamos como padres. Y yo creo que cualquier molde familiar, como vosotros habláis de molde de familia, debe revisarse cuando hablamos de algún melón. ¿Que hoy cuál es? Bueno, y es una petición que nos han hecho mucho y nos dimos cuenta que es que no habíamos abordado el tema de una forma clara y profunda, que es el me ha dejado, ¿cómo lo supero? Esa parte en la que pareciera que es más fácil para la persona que ha tomado la decisión. Y es una queja que nos hemos encontrado de que, ¿y yo? ¿Qué pasa conmigo? Porque yo no lo quería, yo no lo deseaba, yo lo hubiera evitado, yo lo hubiera seguido intentando, yo creo que no estábamos tan mal y ahora me encuentro con esta decisión. Incluso ahí hay una frase que nos dicen mucho que es: yo todavía sigo enamorado, Sí. yo todavía estoy y siento como que soy el dejado, soy la dejada, Ujú. y que no tengo ningún papel Activo. protagonista en Que no esta tengo historia, poder sí. de decisión, que me lo encuentro y este pastel y ahora qué. Hmm. Y aquí, bueno, pues le hemos querido dar una reflexión profunda entre nosotros antes de abordarlo, precisamente porque quien necesita que abordemos este tema está en un momento tremendamente vulnerable. Me vienen imágenes de ciertos momentos de aquellos inicios de la separación y no quiero ni recordarlos porque es que es realmente horrible. Y lo que pasa es que la diferencia a la hora de afrontarlo no tiene tanto que ver con el fondo como con los tiempos, porque quien ha tomado la decisión lleva tiempo elaborando el duelo. Y la separación son un montón de duelos. El duelo por la pareja, que se deja de ser, el duelo por el molde de familia, que deja de existir, por la maternidad o paternidad distinta que se va a vivir en adelante, que ya no es como habíamos soñado, el duelo por el proyecto de vida que se esfuma, por el ideal de vida que habíamos creado para nuestros hijos, que ya no va a ser. Entonces, claro, son tantos duelos que encontrarse con tener que afrontar todos de una sola vez es demasiado abrumador. Y esa es la parte en la que hace que al inicio la persona que no ha tenido la iniciativa y que hubiera seguido en la relación se le hace demasiado grande. Y es que por un tiempo es demasiado grande y es demasiado duro, porque la persona que ha tenido la última palabra, la iniciativa, según cómo se mire, porque hay quien dice, no, yo no he tenido iniciativa, llevamos hablándolo mucho tiempo, pero es que la otra persona ha hecho oídos sordos, no se ha hecho cargo de todas esas conversaciones que hemos tenido. Entonces muchas veces como, bueno, a lo mejor ha tenido la última palabra, pero hay quien sí la iniciativa. Entonces, bueno, para que quepan todo el mundo, es una realidad u otra. Cuando ha estado en ese rumiar mientras se mantenía la relación de pareja, la persona ha ido elaborando parte de todos estos duelos. Porque en las dudas está, ¿de verdad quiero perder este modelo de familia? ¿De verdad quiero perder esta estabilidad? ¿De verdad quiero perderme parte del tiempo con mis hijos? Y mientras ha ido haciendo esas preguntas hasta que llegan sí y me separo, los duelos no los ha elaborado por completo porque se terminan de elaborar cuando ya estamos en el proceso y en la nueva etapa, pero sí ha elaborado una parte grande y la otra persona, pues sí, ha habido conversaciones previas, pero no se lo ha tomado tan en serio como la otra lo expresaba, pues se encuentra con esa cruda realidad de tener que afrontarlo todo de una sola vez. Y eso es lo que hace parecer que es mucho más difícil. Yo sí creo que es más difícil porque se vive de sopetón, de una sola vez, pero al final el fondo es el mismo y esa es la parte en la que no hay distinción entre cómo superarlo una persona que ha tenido la iniciativa o la última palabra a una persona
que se lo encuentra aparentemente de sopetón. Y también yo creo porque al final el dolor más grande que se atraviesa en una separación con hijos tiene que ver con el tiempo que no vamos a seguir pasando con ellos, ¿no? La separación más dolorosa, siempre lo decimos, habitualmente no es la separación de pareja, sino es la separación sobre todo del molde de vida y sobre todo de los hijos. De que yo, si me había casado o me había emparejado y había tenido hijos, era para estar todo el tiempo con ellos. Y ahora me encuentro que los tiempos van a hacer que pase tiempo sin ellos y eso además significa, y como decimos tantas veces, reabre heridas del pasado que poco o nada tienen que ver con la separación, sino con que me voy a tener que encontrar con momentos de encontrarme conmigo mismo, conmigo misma, con volver a enamorarme de mí, que yo ya estaba en ese proceso de enamorarme únicamente y dedicarme únicamente a la crianza o a estar con los hijos y demás, y de pronto me encuentro con que soy un desconocido o una desconocida para mí mismo. Y no me conozco, y como no me conozco no tengo ganas de hacer esta revisión, de tener que conocerme en esa profundidad y descubrir muchas sombras que durante mucho tiempo hemos incluso intentado soterrar, ocultar y que no se vean, y ahora de pronto se quedan abiertas. Y todo esto se da también precisamente en el proceso de separación después de tomar la decisión. Y como además no la hemos tomado nosotros, sino nos viene dada, pues claro, el dolor es un agravante en este caso. Y por ahí es por donde hay que empezar para superarlo. A la pregunta de cómo lo supero, la primera parte tiene que ver con transitar el dolor. Porque al principio no se trata de hacer, sino de sentir. Pero somos una población tan basada en el hacer y en el tener. Y mal, Rocío, es que se pasa muy mal. Es horrible, pero es que... Transitar el dolor, yo abrazo a todas las personas que ahora mismo estén transitando ese duelo porque se pasa horrible, muy mal. Y aquí lo sabemos todas, pero es que en la medida en la que no nos abramos a sentir esa de dolor, no vamos a superarlo. Es que esa es la muy mala noticia. Es que en la medida en la que busquemos parches para tapar esos vacíos, esas heridas, la separación termina siendo una maldita compañera de viaje en la vida, donde me identifico con eso que viví, que es que me separé, ¿no? Yo no soy separada, yo soy muchísimo más. Y una faceta de mi vida es que en un momento dado me separé del padre de mis hijos, pero en ningún caso me condiciona la separación, y veo muchas personas, en este caso son mujeres, que pasan muchísimos años, y por muchísimo me refiero a más de 3 y de 4, y siguen viviendo la separación con un sufrimiento que la paz está súper lejos de su vida. Y eso tiene que ver precisamente con que se les va acumulando porque siguen en la rueda del hámster de hacer, tener y no me cuestiona nada de lo que creo, y entonces sigo en el sufrimiento. Y eso es jodidísimo. Tiene que ver con eso, y tiene que ver también con, y creo que ese es el tema que de alguna manera está atravesando todo este capítulo, con el tema del manejo de los tiempos. Vivimos en una sociedad que quiere la inmediatez y que de alguna manera está buscando las recetas mágicas, las soluciones rápidas, los tips. Todo esto, los que consumen o consumimos redes sociales, los vemos, ¿no? Y nosotros mismos que nos movemos ahí, cualquier publicación que hacemos que dice 3 recomendaciones de no sé qué o 5 claves para no sé cuánto, eso se dispara porque estamos siempre como buscando. Y la mala noticia es que esto no va de eso. Aquí no hay una receta mágica en la que nos vamos a encontrar con 3 tips para transitar el dolor rápidamente. Eso no existe, y quien lo venda está vendiendo un crecepelo. Eso no es real. La realidad es que hay que transitarlo. Es doloroso, como bien has dicho, Mónica, es muy jodido, pero al mismo tiempo es la única receta que existe. ¿Y qué ocurre? Que como vivimos en una sociedad tan anestesiada, tan evasiva con el dolor, tan en la búsqueda de estas soluciones rápidas, pues claro, esto lejos de facilitar lo que hace es que dificulta mucho más, porque no estamos acostumbrados a conectar ni con nuestro cuerpo, ni con el dolor, ni con todo lo que tiene que ver con esto. Y las emociones llegan de una manera muy desagradable porque no las hemos transitado, porque de alguna manera no sabemos que las emociones lo que vienen a llamarnos la atención es de un trabajo por hacer y que todavía no hemos empezado a abordar. Y es precisamente esa la oportunidad que trae todo este proceso. Aunque no sea cómodo, aunque no sea lo que deseamos. Sin embargo, probablemente es lo que necesitamos. Bueno, y que te toca hacerlo a ti. Sin duda. Y que eso lo vas a pasar solo. Que lo puedes acompañar, pero que no te lo van a ayudar. Vosotros, por ejemplo, acompañáis en eso. Nosotros acompañamos y apoyamos porque es que vivirlo en soledad
agudiza el dolor Sin a duda. nivel de verdad que es agonizante. Bueno, por eso nos dedicamos a esto, porque mi dolor fue demasiado grande y sobre todo vivirlo en soledad. Y a mí me salvó en ese momento mis amigas. O sea, yo tengo el recuerdo de un día que creía que me moría del dolor que sentía y tenía la suerte de tener una amiga a la que pude llamar y se vino, su hija claro ya era adolescente y podía hacerlo, se vino a acostarse conmigo. Y se vino simplemente, no hablamos nada, se metió en la cama conmigo, hicimos la cucharita, me quedé frita y al día siguiente ya era como, vale, pero es que de verdad que aquella noche yo creía que me iba a morir del dolor que sentía y esa es la parte que si evitamos, podemos evitar distrayendo pues con helados, con alcohol, con trabajo, con lo que sea, con conflictos con la expareja para así no sentir el dolor y sentir el enfado, que es más cómodo el enfado que el dolor. Pero al final entonces eso se queda ahí debajo de la alfombra. Y hay un momento en el que la alfombra es tan inestable que mi vida se vuelve inestable porque he escondido tanto debajo de la alfombra que mi vida no encuentro esa paz. Claro que no la encuentras porque tienes mucho que atender antes de poder construir esa paz nueva. Entonces es jodido, pero toca pasarlo haciéndotelo fácil, rodeándote de amistades que te sepan ayudar y apoyar como necesitas, familiares, profesionales, cuidándote mucho. Y aquí es donde viene... nos olvidamos precisamente porque cabe el otro día vi ya en un supermercado, digo, esto es demencial, los huevos duros ya los huevos ya cocidos, ya duros, la pasta ya cocida, digo, hostia, no nos damos, y claro, me puse a mirar lo que tienen los ingredientes, porque era como, esto no puede ser lo mismo que yo hago en mi casa, ¿no? Evidentemente no, y tiene muchos químicos y después nos extrañamos de ciertas enfermedades, pero bueno, que me voy por los cerros de Úbeda. A lo que voy es que al final vivimos en un estado de desconexión que lo que necesitamos es volver más a lo mínimo. Y lo mínimo tiene que ver que en un momento así ayuda, y parece banal, pero de verdad ayuda mucho pensar en qué necesita un bebé al nacer. Y un bebé al nacer necesita que pongamos mucha atención y cuidado en su alimentación y en su descanso. Pues cuando vivimos una situación de tanto dolor, eso es lo primero que necesitamos regular. No irnos a grandes cosas, a grandes recetas mágicas, irnos a lo básico. Hay que tener una rutina de sueño y una alimentación lo más cuidada posible, porque lo que comemos condiciona mucho también nuestro estado de ánimo y lo que pensamos. Y es muy importante cuidarlo. Las horas de descanso, dormimos peor en una situación así. Sin embargo, cuanto menos y peor en la calidad del sueño, más inestable emocionalmente voy a estar. Entonces, si queremos hacer... Además de transitar el dolor, lo que toca hacer es desde esos cuidados básicos y ya después entonces nos vamos a otros recursos que pueden complementar, pero esa es la primera base. Y si, bueno, como... Y algo que tú has dicho también, al final estamos dando tips. Sí. Pero partiendo de la base de transitar el dolor. Después de transitar el dolor. Eso no te lo va a quitar. Claro, te va a ayudar. Después de transitar el dolor, bueno, hemos dicho eso, ¿no? La alimentación, el descanso, pero también el rodearte de personas significativas y que te nutran y sobre todo que no te envenenen. Esto que ahora se llaman personas tóxicas, que a mí tampoco me gusta mucho ese término, pero de alguna manera personas que vengan a sumar, que no vengan a restar y sobre todo que nada de lo que digan en un estado de dolor como este el día de mañana vaya a ser utilizado en contra mía, sino que de algún modo me permita un espacio de libertad, de soltar y como decía Rocío, ¿no? de encontrar a veces un hombro en el que llorar y otras veces una persona que simplemente está ahí para escucharnos. Un espacio seguro. Claro, Sí. y eso lo necesitamos, ¿eh? O sea, eso lo necesitamos siempre. Y en un momento como este, sin espacio seguro, la sensación es de estar cayendo al abismo constantemente. Y ese espacio seguro puede ser terapia o puede ser amistad, pero es momento de priorizarnos. Entonces, hay una primera parte que es darte permiso para sentir lo que sientes en este momento, atreviéndote, no juzgándolo. Y a partir de ahí, tomar partido sobre tu bienestar. Porque muchas veces esperamos que alguien o algo termine y nos salve. Y esto no va de eso. Entonces, la muy mala noticia es que no eres un niño chiquitito o una niña pequeña y van a venir mamá o papá a rescatarte, sino que te toca a ti rescatarte. Puedes pedir ayuda, lo recomendamos muchísimo a quien consideres, pero pide ayuda. Ahora bien, no esperes que esto acabe por sí solo. Hay una parte que tampoco va a resolver el tiempo. El tiempo lo que sí hace es darnos una perspectiva en la que nos permite tomárnoslo con menos ímpetu, ¿no? El viernes pasado me enfadé mucho por un tema, muchísimo, y ayer mismo me preguntaba ¿qué sentido tuvo haberme enfadado tanto? Vale que me frustrara, vale que no se cumplieran mis expectativas, pero
es absurdo el nivel de enfado, pero en ese momento, claro, pues hubo un contexto que me quitó toda perspectiva y caí en ese. Entonces, claro, el tiempo nos va a ayudar siempre a tomar una perspectiva que nos va a permitir reducir el nivel de intensidad acerca de lo que hemos sentido en un momento dado, pero en ningún caso va a curar. Y esa es la parte en la que conviene tomar partido para hacer un autorrescate de una situación así. Y yo daría también algunos recursos, eso, ¿vale? De cómo salir adelante. Y una de las herramientas que creo que funcionan mejor es lo que llamamos un diario consciente, ¿no? Un diario emocional, un diario consciente, que consiste básicamente en ir anotando 3 cuestiones. Pensamientos, sensaciones corporales y sentimientos, de manera que no solo en los momentos de mayor dolor, sino también en los momentos en los que estamos un poquito mejor o que vemos algo de luz en el túnel, veamos también cómo se ha comportado nuestro cuerpo, qué pensamientos son los que hemos tenido en ese momento, porque, ojo, los pensamientos muchas veces no le prestamos la atención debida y los pensamientos son parte de esa nutrición también que tenemos, lo que pasa es que no a nivel físico, pero sí a nivel mental, e influyen muchísimo. Y como digo, y los sentimientos. Y a partir de ahí, cuando volvamos a sentir algo parecido, poder acudir a este diario y que de alguna manera tenga un poco, nos dé luz sobre cuánto va a durar y qué es lo que va a venir a continuación y demás. Y otra recomendación que también daríamos sería cada noche. Claro, estamos en una situación de vulnerabilidad, vamos a darnos cuenta. Estamos en una situación de pérdida en la que hemos hablado de muchos duelos, de muchas pérdidas. Entonces, lo que sentimos de alguna manera es que nos faltan cosas. Entonces, frente a eso, lo mejor que hay es una mirada más abundante. Y la mejor mirada para la abundancia es el agradecimiento. Entonces, practicar antes de irnos a dormir, porque de esa manera es cuando ya conectamos con la fase de sueño, REM, y la conexión con la parte más inconsciente, nosotros decimos al menos 3 agradecimientos, por pequeños que sean, por cosas sencillitas, por lo más nimio, desde que me ha gustado una comida a que he podido abrir los ojos, o simplemente que tengo un trabajo al que acudir, o tengo un amigo, una amiga que me está prestando su hombro. Porque ese agradecimiento de alguna manera es como un bálsamo para este momento tan doloroso. Yo recuerdo aquella etapa y porque aquí no nos ven, solo nos oyen, pero si nos vieran hubieran visto las lágrimas de Mónica y las mías recordando, porque es que son momentos horribles. Sí. Y emocionan. Claro, recordar aquello. Porque bueno, ahora es muy fácil hablarlo porque estamos de otro lado, pero a la que recordamos pues conectamos con toda esa emoción tan volcánica. Y yo recuerdo que si en ese momento me hubieran dicho agradece cada día, hubiera mandado a la porra a quien me lo hubiera dicho, porque estaba muy enfadada con la vida y muy enfadada con tener que estar sintiendo a un dolor tan desgarrador. El otro día en una novela leía, el dolor que siento es como si hubiera un gato en mi interior arañándome mi piel por dentro. Era como, hostia, lo ha descrito muy bien porque es tal cual. Pero claro, es importante hacer ese esfuerzo. Entonces, aunque estés enfadada o enfadado, da las gracias porque hoy en un paseo te ha dado el sol en la cara y has podido sentir ese placer, porque has podido vivir un día más, aunque sea con dolor, pero a veces es que no tenemos ni ganas de vivir, entonces no podemos dar esas gracias. Bueno, pero busca al menos esas 3 gracias, búscala, haz ese esfuerzo, porque estás obligándote a poner a tu cerebro en una mirada abundante en lugar de carente, que es la queja, que es el enfado, la sensación de injusticia, que es lo que tenemos en esos momentos, y de esa forma es un entrenamiento, porque si en un día en el que has estado las 24 horas en ese pensamiento de lamentación y de queja y de dolor, dedicas 10 segundos a buscar 3 gracias o 1 minuto, ya el día siguiente te va a costar 12 segundos, ¿no? 1 minuto y 1 segundito. Y el siguiente día un poquito menos. Y ahí va tu cerebro entrenándose en encontrar, porque durante el día eso era como, mira, pues esto lo podré agradecer. Ya tienes la mirada en algo positivo. Entonces, esta es la parte en la que te toca hacerte cargo de ti. Y bueno, yo antes de terminar precisamente, porque cuando hablamos de Miguel Ángel y yo de abordar este tema, me vino unas palabras que quise escribir, de esas cosas que a mí me vienen, y las quisiera leer, Mónica, para cerrar. Claro. Porque sé que duele. Sí, antes
Decir que nosotros, claro, que podemos ayudar, nos dedicamos a esto, a apoyar a la persona para que pueda superar todo ello. Y siempre desde esa visión profesional, pero con la experiencia personal como telón de fondo. Lo digo ahora porque como son palabras muy del corazón, después no me va a apetecer contar que en caso de que deseen que le ayudemos, siempre estaremos en la web, en creada.es, en la página de contacto para esa primera cita de valoración. Y lo que me vino a decir es cierto que este dolor es horrible y te entiendo. Sin embargo, déjame decirte algo. Si te anclas a estos pensamientos, lo que te espera es una vida gris y a tus hijos una persona a medio gas. Es verdad que no tuviste hijos para esto. Es verdad que lo que sientes es muy doloroso, pero déjame decirte que no solo tiene que ver con lo que estás viviendo. Lo que estás sintiendo guarda relación también con tus heridas de infancia, con la herida de rechazo, herida de abandono, con la herida de injusticia, con la herida de humillación o la herida de traición. Ahora es el momento de atender esas heridas para así poder salir adelante y superar la separación saliendo fortalecida de esta. De lo contrario, la separación será algo que empañará el resto de tu vida. Cuando tienes ante ti la oportunidad de utilizar esta crisis personal como oportunidad para crecer y renacer. Y una gran verdad, ¿eh? que lo es. Tenemos mucho que ofrecer y no es solamente esto, no va a durar. Eso también me lo decían por aquí. Sí. Esto no va a durar para siempre. No va a durar para siempre, ¿no? Esto no va a durar. Esto también pasará. Muchas gracias, Rocío Miguel Ángel. Y nada, yo sí les invito a que si necesitan ayuda, son buenas manos. Hacemos una pausa y continuamos. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado, compártelo para que pueda llegar a otras personas.